Te voy a mostrar cómo descargar e instalar la última versión de MuseScore 4 y lo mejor de todo, siguiendo los requerimientos técnicos de tu computadora. MuseScore es una de las herramientas más populares para crear partituras musicales. También te mostraré cómo encontrar recursos útiles al configurar las nuevas funciones y las mejoras disponibles en la última versión de MuseScore 4, incluyendo ahora su potente sistema de reproducción de sonido a través de Muse Sounds. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Este es el primer video de mi serie sobre MuseScore 4. En la descripción de este video te dejo un enlace para que dejes tus datos para enviarte cada uno de los videos de esta serie y así puedas mantenerte al tanto de toda la información que publico acerca de las novedades y las mejoras y los buenos usos de esta importante herramienta musical, MuseScore 4. ¿Estás buscando un software de notación musical para ayudarte a crear partituras? Genial, te presento entonces MuseScore 4, la última versión de este popular programa que ofrece características potentes y útiles para compositores, arreglistas y cualquier persona que necesite crear una partitura. Si estás aquí es porque tienes interés en descargar MuseScore 4 o porque deseas obtener más información sobre cómo sacarle el mejor provecho. ¿Sabías que puedes obtener MuseScore 4 de forma gratuita desde el sitio web oficial? Pues sí. Primero te voy a explicar cómo descargarlo e instalarlo, tanto si estás en Windows como en Mac. Pero eso no es todo, también te mostraré los aspectos que debes tener en cuenta según la edición y versión de tu sistema operativo para que puedas instalar MuseScore 4 de la manera correcta, según tus necesidades y equipo. Además, te compartiré en esta publicación las nuevas funciones, las mejoras en la zona de trabajo y la nueva tecnología de reproducción de sonido en MuseScore 4. Si quieres descargar MuseScore 4, el programa de notación musical, lo primero que debes hacer es abrir tu navegador favorito y entrar al sitio web oficial de MuseScore en musescore.org. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para empezar a utilizar el software. Hay descargas gratis del programa, documentación, tutoriales, foros de discusión y muchos otros recursos que te ayudarán a utilizar MuseScore 4. Por otro lado, si buscas compartir y descargar partituras creadas con MuseScore, debes dirigirte a otra página que se llama musescore.com, una plataforma en línea que ofrece herramientas de edición de partituras en línea y almacenamiento en la nube de las partituras creadas por cada una de las personas que aprovechan la opción publicar ubicada ahora dentro del mismo MuseScore 4. En la página principal de MuseScore verás un botón gigante que dice descargar. Haz clic en este botón para que el navegador te lleve a la página de descarga. Ahí encontrarás dos opciones, una para Windows y otra para Mac. Escoge la opción que corresponda a tu sistema operativo y listo. Ahora solo debes esperar a que la descarga termine y abrir el archivo del instalador. Sigue las indicaciones para instalar MuseScore 4 en tu computadora y podrás empezar a crear tus propias partituras. Deseo que te resulte fácil esta manera en la que te guío en este proceso de instalación, pero eso no es todo. Imagino que quieres asegurarte de que tu primera experiencia con esta versión de MuseScore 4 sea todo un éxito, ¿verdad? Entonces, sigue conmigo porque te voy a dar información súper útil sobre los detalles y requisitos específicos de tu sistema operativo, aspectos que debes conocer para aprovechar al máximo todas las ventajas de sonido y efectos que ofrece MuseScore 4. Antes de realizar la descarga de un software, es importante saber qué versión de sistema operativo tienes para asegurarte de instalar la versión adecuada. En este caso, para instalar MuseScore 4, este aspecto es muy importante. Si estás usando Windows, puedes enterarte de la edición de tu sistema operativo seleccionando el botón Inicio, Configuración, Sistema, Acerca de, y en este punto podrás ver la edición de tu sistema operativo, además de la arquitectura y la versión. En el caso de que estés instalando MuseScore en un equipo Mac, también necesitas previamente consultar los datos de tu sistema operativo. Para averiguarlo, haz clic en el icono de la manzana en la esquina superior izquierda y luego en Acerca de este Mac. La ventana que se abre te muestra la edición del sistema operativo y su versión. Una vez que sepas estos aspectos importantes de tu equipo, puedes echar un segundo vistazo a la página de descarga de MuseScore, esta vez con más conocimiento, para asegurarte de que eliges la versión correcta. Si en el proceso de verificación descubriste que tienes al menos la edición de Windows 10 de 64 bits y una versión de mayo de 2020, 20H1, entonces tienes todo lo necesario para descargar la última versión de MuseScore 4 y disfrutar de todos los increíbles plugins de efectos y muestras de sonido. Si tu equipo cumple estas
estas características, alégrate en saber que estás con los requerimientos indicados para experimentar las características y actualizaciones de MuseScore 4. En Windows los requisitos lo ideal es que sea Windows 10, 22H2 y posteriores. Incluso se recomienda Windows 11 para la mejor experiencia. Lo mínimo, si no tienes lo ideal, que al menos tengas Windows 10, 20H1 de mayo 2020. En Mac, voy a decirte que lo ideal se recomienda que tengas Monterey o Ventura para una mejor experiencia. Y lo mínimo es MacOS Big Sur 11.5 y versiones posteriores. El proceso de descarga es sencillo, solo tienes que descargar el instalador desde el recuadro que te configura el MuseHub. MuseHub es una aplicación que facilita el proceso para obtener varias de las aplicaciones más populares de los dueños de MuseScore, que son las personas del equipo de Muse Group. Después de instalar MuseHub, con un solo clic puedes conseguir MuseScore, Audacity y otras aplicaciones y efectos. Además puedes disfrutar de contenido exclusivo y gratuito como la nueva arquitectura de Muse Sounds y los efectos de Muse para mejorar tus proyectos creativos desde MuseScore 4 y Audacity 3.2. Cuando hayas descargado el instalador de MuseHub, lo instalas y luego puedes acceder a opciones de acceso a MuseScore. Es súper fácil y práctico. Si has logrado descargar MuseScore con el paso anterior, sigue viendo este video. Necesitas personalizarlo y te lo voy a decir cómo. Necesitas comprender las distribuciones de la nueva zona de trabajo. Así que sigue conmigo que en este contenido todavía hay mucho para ti, pero si tu equipo no cumple con los requisitos necesarios para instalar MuseHub, no te preocupes. Este contenido tiene otra opción para compartirte ahora mismo. Aunque en esta opción no tendrás acceso a los plugins de efectos y la arquitectura de reproducción de audio, tendrás todas las características de MuseScore 4 para que puedas editar tus partituras con facilidad. En esta instalación alternativa incluye sonidos estándar suficientes para trabajar en tus partituras, así que no te quedes con las ganas de experimentar con la última versión de MuseScore 4. Prueba el método alternativo y disfruta de todas sus funciones de edición. Los requisitos en Windows para las versiones anteriores a Windows 10 20H1 de mayo 2020 y en Mac los requisitos son versiones inferiores a MacOS Big Sur 11.5 y las instrucciones lo que descargas es el instalador de MuseScore directamente. Luego de descargarlo, lo ejecutas y sigues las instrucciones y si por alguna razón no te convence la idea de actualizar la nueva versión de MuseScore 4, ya sea porque sientes que tu equipo no tiene los recursos necesarios para soportarlo o simplemente prefieres mantener la versión anterior de MuseScore 3.6 del año 2021, no hay problema. Esta versión funciona de maravilla, no requiere muchos recursos de memoria ni de procesador, es compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Mac y cuenta con sonidos estándar suficientes para trabajar en tus partituras. Y tengo un curso para MuseScore 3.6 que puedes ver acá en la descripción de este video. Hemos llegado a la parte de este video que estabas esperando, reconocer las principales novedades de MuseScore 4 y empezar a sacarles provecho. Si por alguna razón MuseScore no se instaló en el idioma que deseas, no te preocupes, te voy a mostrar cómo cambiar fácilmente el idioma para que quede según tu preferencia. Primero, ve en Windows a la ruta que es Menú Editar, Preferencias y luego la pestaña General. Desde Mac la ruta es Menú MuseScore, Preferencias e igual te ubicas en la opción General. Allí encontrarás la opción para seleccionar el idioma que prefieras. Dale clic en OK, cierras MuseScore y vuelves a abrirlo para ver la interfaz en el idioma que seleccionaste. Es así de fácil. Te enseñaré cómo cambiar la apariencia de MuseScore y cómo utilizar las nuevas opciones de alto contraste en la versión 4. Es muy fácil. Primero debes ir a las preferencias y esta vez te ubicas en la opción Apariencia. Aquí encontrarás opciones para cambiar el tema general del programa y los colores de acento. Con estas opciones puedes personalizar MuseScore a tu gusto. Pero eso no es todo. También hay una opción de alto contraste personalizable en MuseScore 4. Esta opción está diseñada para satisfacer diferentes necesidades de accesibilidad visual, permitiéndote personalizar los colores del programa para que sean más fáciles de ver. Puedes acceder a esta opción desde las preferencias del programa y ajustarlas según tus necesidades. Ahora los botones que te permiten modificar la visualización de la zona de trabajo están en la esquina inferior derecha de la pantalla. Aquí puedes elegir diferentes formas de ver la página, cambiar su tamaño y ajustar la vista de afinación para intercambiar entre las tonalidades de instrumentos, transpositores o tonalidad de concierto, a la que también le llamamos tono real. En la parte de arriba de la pantalla es donde se encuentran las herramientas de reproducción, junto con el práctico administrador de partes y el mezclador.
Todo para que puedas tener todo a la mano mientras trabajas en tus partituras. MuseScore 4 ha mejorado su sección de barra de herramientas y ahora es mucho más fácil y cómodo de usar. Ahora puedes ver sobre cada icono el texto guía mejor ubicado para recordarnos el nombre y los accesos directos de teclado de cada elemento de la barra de herramientas. Además, en el icono de engranaje o configuración podrás hacer visible u ocultar otros elementos frecuentes de esta barra de herramientas. Te sigo contando más. Las 4 articulaciones más comunes ahora están visibles en la parte superior en una nueva barra de herramientas. Estas articulaciones son marcato, acento, tenuto y staccato. Así que no tendrás que buscarlos en diferentes lugares, sino que estarán todos a la mano en un solo lugar. La última versión de MuseScore 4 ha mejorado la administración de partes individuales, ahora es más accesible y fácil de usar que nunca. Incluso puedes crear partes personalizadas con los pentagramas que desees agrupar. La nueva pestaña de instrumentos, ubicada a la izquierda de la pantalla, te permite agregar nuevos pentagramas y seleccionar los pentagramas que deseas mostrar u ocultar para mejorar la apariencia de tu zona de trabajo. Esto es genial. Si solías utilizar el menú agregar en versiones anteriores de MuseScore, ahora también está ubicado en el botón más, que es muy fácil de encontrar en la barra de herramientas. El icono del tresillo es en realidad un botón que despliega un menú donde están ahora todos los grupos irregulares. Además, en la paleta de repeticiones y saltos, ahora hay un símbolo para repetir 2 y hasta 4 compases. Puedes aplicarlo a compases vacíos para ahorrar tiempo con los fragmentos repetidos. ¿Recuerdas al inspector? Bueno, ahora es mucho más útil en MuseScore 4. En lugar de aparecer como una ventana en la parte derecha de la pantalla, ahora es una pestaña llamada Propiedades, ubicada en la izquierda de la pantalla. Ahora puedes hacer muchas cosas interesantes como editar el elemento seleccionado de la partitura o también ocultar pentagramas vacíos, ver elementos no imprimibles y ajustar la configuración de página y estilo. Y no olvidemos el mezclador, que también está ahora en la parte superior en el centro de la pantalla. Ahora, al ubicarte en cada instrumento verás que se ha integrado la compatibilidad de sonidos VST. Esto te permitirá aprovechar las mejores opciones de reproducción según los sonidos que tengas instalados en tu equipo, así que podrás darle a tus partituras un sonido aún más increíble. Ahora la reproducción de audio con VST reconoce los cambios de dinámicas, lo que hace que suene más realista y lo mejor de todo, puedes agregar tus VST favoritos de terceros que tengas instalados. Además, si a través de este video lograste instalar la versión de MuseScore con MuseHub, entonces puedes instalar plugins de cuerdas frotadas, pianos, percusión, maderas y metales, todos ellos con la tecnología MuseSounds. Solo asegúrate de revisar que cada instalación disponga de espacio disponible en el disco de tu equipo porque exigen. Y escucha esto, ahora puedes reproducir una sección de instrumentos o pentagramas individuales de una manera más fácil. Solo tienes que destacar la zona que deseas escuchar con el ratón y MuseScore la reproduce sin tener que ir al panel de reproducción y seleccionar el botón solo. Si deseas poner por defecto un sistema sonoro para la reproducción de audio, puedes ir al menú Ver, Configuración de reproducción y elegir la fuente de audio que deseas por defecto según los recursos que tengas instalados. Mira lo que sucede cuando lo hago desde un equipo que no tiene disponible el MuseHub y mira cómo se ve cuando lo hago desde un equipo que tiene instalado el MuseHub. Ahora, en la paleta de tempo encontrarás una nueva función súper útil para hacer cambios graduales de tempo como alargando, retardando, ralentando. Con esto, agregar cambios de tempo en la reproducción será mucho más fácil y rápido. Ya no tienes que preocuparte por ajustar cada tempo por separado. Has llegado hasta este momento porque toda esta información ha sido de tu interés. Este es el primer video de mi serie sobre MuseScore 4 y en la descripción de este video te dejo un enlace para que me des tus datos para enviarte personalmente cada uno de los videos de esta serie de videos sobre MuseScore. Así no te vas a perder ninguno. En el siguiente video te enseñaré las habilidades esenciales para navegar la interfaz de usuario, crear nuevas partituras, utilizar las paletas de elementos, crear atajos de teclado y modificar elementos existentes. Estas son habilidades que necesitas para poder sacar el máximo provecho de MuseScore. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.